Lo creas o no, hubo una época en donde Rockstar no solo era conocida por tardar años en sacar un nuevo juego, sino que también por crear villanos de suma calidad para sus títulos. Y es que si bien el eje principal de un juego es su protagonista, muchas veces es el villano el que se roba el cariño o el odio de los jugadores. Tenemos a Frank Tenpenny de GTA San Andreas, Dmitry Raskalov de GTA 4 e incluso de otros juegos de la misma Rockstar como Dutch Van der Linde o Micah Bell. También, si vamos un poco más allá en la palabra antagonista, tenemos a Pixie de Manhunt. Todos antagonistas que suelen ser considerados memorables. Y es que para crear un villano memorable existen dos caminos por los cuales a menudo se suele optar. El primero y el más simple de ellos es hacer un antagonista completamente malo. El mismo Pixie es ejemplo de ello, un hombre con varios problemas mentales que lleva una cabeza de cerdo como máscara y que nos persigue con una motosierra a lo largo del juego. Pixie, a pesar de no haber sido escrito por Alan Poe, es sinónimo de maldad y a menudo es bien recordado por motivos acertados. Por otra parte, a pesar de que la saga GTA no suele brillar por su seriedad, al menos hoy en día sí cuenta con varios antagonistas bien escritos y personalmente creo que el mejor de ellos es Frank Tenpenny de GTA San Andreas, antagonista que cuenta con una característica sumamente curiosa, y es que a pesar de que se habla bastante sobre él, no suele ser considerado sobrevalorado, y esto es debido a que Rockstar logró hacer un villano memorable a la par de bien escrito. Todo lo que te he estado diciendo hasta el momento se perdió completamente con la salida de GTA V. There you go. Boom, so long, motherfucker. Devin Weston. Yeah, I remember you. Y es que sin duda, uno de los aspectos más criticados del juego es su carencia de antagonistas bien escritos, e incluso como Pixie, uno simplemente malo. En general, podríamos considerar que GTA V cuenta con 4 antagonistas principales, que se nos van presentando a medida que la historia avanza, cada uno para cada protagonista del juego, siendo Steve Haynes para Michael, Wei Chen para Trevor y Stretch para Franklin, teniendo a Devin Weston como antagonista principal para los 3 protagonistas juntos. Pero la verdad es que a pesar de esta gran cantidad de villanos, el juego comete los mismos errores con todos. Stretch, al menos para mí, es el antagonista más desperdiciado del juego, siendo incluso el que menos apariciones tiene, junto a Wei Chen. Y es que Stretch cuenta con las dos carencias que se necesitan para que un antagonista sea olvidable e incluso vacío, las cuales son el poco desarrollo y la poca presencia. Stretch se nos presenta como un OG de los Families que estuvo en prisión durante un tiempo, alguien que personas como el mismo Lamar respetan bastante. Su problema es que después de la misión llamada Stretch el Largo, desaparece completamente del juego y solo es mencionado en las misiones Safari por el barrio y Lamar en problemas. What thing? Talking about the little Stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Saying he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretcher set him up. Y quedando de un momento a otro como villano dentro de la historia, algo que incluso si no prestas atención a las misiones, puedes pasar por alto. Todo esto culmina con el final del juego, cuando los protagonistas deciden que Stretch es un peligro en la vida de Franklin. Well, who's the guy who's... Stretch? You wanna throw him in? Siendo Michael quien acaba rápidamente con él, sin cinemáticas y sin casi diálogos, por quien en teoría es un antagonista principal de la historia del juego. Todo porque Rockstar quiso hacer de Stretch un calco sin carisma ni desarrollo de Big Smoke, siendo Stretch un OG que de la noche a la mañana traiciona sus raíces para unirse a los Ballas, pero claro, sin todo el desarrollo que Big Smoke tuvo. A Wei Chen le ocurre exactamente lo mismo que a Stretch, o incluso peor, ya que a lo largo del juego será su hijo quien hace apariciones en algunas misiones, y es solamente cuando Trevor ataca a Tao Chen y acaba con los hermanos O'Neill que Wei Chen hace aparición, siendo su objetivo acabar con la vida de Trevor. Pero el problema es que más allá de hacer aparición durante la misión llamada Carne Fresca, este no tiene ningún peso en la historia,
y solo vuelve a hacer aparición al final del juego, cuando es Franklin quien acaba con él, nuevamente sin cinemáticas ni casi diálogos. Y no creo ser el único que piensa que Wei Chen tenía el dinero y el poder para haber sido un antagonista bastante memorable en la historia del juego, pero que lamentablemente fue desaprovechado rápidamente al final de la historia. Steve Haynes, a pesar de que se logra diferenciar un poco de los otros antagonistas, cuenta con otro problema en su desarrollo, el cual es ser muy similar a Devin Weston. Y es que si comparas a Devin Weston con Steve Haynes, son los típicos matones con mucho poder, y es incluso difícil distinguirlos si no sabes que uno es millonario y el otro un agente federal. A pesar de esto, considero que Steve Haynes contaba con todos los aspectos para ser un buen antagonista en la historia. Tenía poder, influencias y algo de carisma. Su problema es que nuevamente se quería asimilar a Steve Haynes como una copia de Frank Tenpenny, o sea, un agente que usaba a los protagonistas para su propio beneficio, pero que al final de todo no destacaba en ningún otro aspecto como Tenpenny. Y acá quiero dejar algo muy claro: puede que piensen que soy un GTA San Andreas Lamer y que comparo todo con ese juego, pero a decir verdad, GTA V es mi GTA favorito, y su historia, al menos para mí, también es mi favorita. Y aclarado esto, sigamos con el video. Todo lo que hemos hablado hasta el momento se relaciona con uno de los mayores problemas en la historia principal de GTA V, y es que los antagonistas no son tan buenos y parecen tramas secundarias de los tres personajes principales, en lugar de ser antagonistas integrales como en los GTAs anteriores. Algo sumamente raro, porque igualmente nos obligan a trabajar para ellos y a hacer su trabajo sucio, pero nunca dan la vibra que daban personajes como Tenpenny, Dimitri, Salvatore o Forelli, metiéndose en la vida de los personajes principales, algo que deberían haber hecho, ya que en teoría cuentan con mucho más poder que los antagonistas de otros GTAs. Pero más allá de todo lo mencionado, el mayor problema de GTA V y sus antagonistas está en Devin Weston. Y para hablar de Devin Weston, es imposible no mencionar la influencia de Steve Haynes, y es que con ellos me ocurre algo muy similar que con Bas Montenegro y Hoyt Volker de Far Cry 3. Por allá del 2013, mi yo de 11 años comenzaba a jugar videojuegos un poco más serios, entre ellos Far Cry 3, el cual tenía un antagonista bastante memorable, Bas Montenegro, para muchos el mejor personaje de la saga, y para mi yo de 12 años el villano principal de Far Cry 3. Por eso, o quizás por no prestar atención o porque el juego cambia de un momento a otro, al final del juego no tenía idea de quién era Hoyt, ya que para mí el villano era Bas, y la verdad nunca logré entender por qué el juego me presentó a un antagonista tan memorable para que al final de la historia lo reemplazaran por otro menos desarrollado. Y es algo similar a esto lo que ocurre con Devin Weston y Steve Haynes, y es que durante todo el juego nunca sentí que Devin Weston tuviera la misma presencia en la historia que Steve Haynes, y aún así Devin es considerado el antagonista principal del juego, principalmente porque tiene la muerte más memorable en la misión final. Para muchos, seguramente Steve Haynes y Devin Weston son los antagonistas principales de la historia, y aún así, creo rotundamente que Steve Haynes fue un antagonista mucho mejor que Devin y encajaba más en el papel de antagonista principal dentro del juego. Pero más allá de todo esto, ¿por qué los antagonistas de GTA V no son tan memorables como los de otros juegos de la saga? Bueno, la verdad es que GTA V contaba con personajes sumamente interesantes y acertados para ser el villano definitivo de la historia, pero muchos de ellos fueron desperdiciados o incluso olvidados y transformados en aliados de los protagonistas, pero al menos yo considero que el juego hace todo esto a propósito. Y es que los antagonistas de GTA V son a menudo solo un obstáculo para crearles cosas que hacer a los personajes principales. A diferencia de los juegos anteriores, el verdadero malo de la historia es el conflicto entre Michael y Trevor. Y es que la historia de GTA V trata un poco menos de la trama y más de las relaciones entre los personajes. Trevor odiando a Michael, Michael cargando con el peso de su traición y la relación de padre e hijo,
de Franklin y Michael. Y es que para muchos jugadores los villanos del juego no son importantes, ya que lo que realmente importa era el objetivo de los protagonistas y sus relaciones entre sí. Pero, ¿realmente existe un problema en crear un GTA que no se centre en sus antagonistas? Esto, para muchos, hace que la historia de GTA V sea mala e incluso olvidable. Pero, ¿por qué? Si analizamos la palabra antagonista, es literalmente el sustantivo de protagonista, y es que para que un antagonista funcione en una obra, como mínimo, debe tener la mitad de desarrollo que el protagonista. Esto, por ejemplo, el mismo Red Dead Redemption 2 lo tiene, siendo Micah el mejor ejemplo de ello. A lo largo de la historia del juego, Micah no solo hace aparición en una o dos ocasiones como Stretch o Cheng, sino que su desarrollo se lleva a cabo literalmente desde la primera misión del juego, pasando por eventos aleatorios e incluso misiones que nosotros mismos llevamos a cabo junto a él. Y personalmente, Micah como antagonista está bastante bien escrito. Claro, no se compara a Arthur Morgan, pero está a la altura, incluso haciendo que el mismo te pueda llegar a caer bien en algún punto del juego. Para muchos de nosotros, yo incluyéndome, al jugar un videojuego de acción, sea o no de la misma Rockstar, espero que el juego tenga un antagonista a la altura, alguien que me haga querer seguir avanzando en la historia, alguien que incluso me haga odiarlo. Y si esto no se cumple, para muchos es sinónimo de una historia pobre, tal y como muchos categorizan a GTA V. Y sí, sé que este no es el culpable principal, ya que para muchos creen que el hecho de que Rockstar abandonara el modo historia por el modo online es realmente el culpable. Independientemente, sí, creo que el hecho de que un GTA no se centre en la rivalidad de un protagonista contra un villano es el causante de una historia floja. Pero no me malentiendan, se puede lograr una muy buena historia con buenos personajes, buena trama y que aún así logre desarrollar un antagonista que esté a la altura. Rockstar ya ha demostrado esto, sin ir más lejos, con el mismo Red Dead Redemption 2 o GTA San Andreas, dándonos una historia muy buena y a la par unos antagonistas desarrollados correctamente. Pero con GTA V tenemos todo lo contrario. El juego intenta centrarse en los problemas de los tres protagonistas y a la par el desarrollo de varios antagonistas que no se logran centrar en la historia. No es que sean completamente malos, ni que en sí la historia del juego lo sea, pero ambos aspectos no se logran completar, quedando a medias y creando una historia que para muchos no está a la altura. Durante el tramo final del juego se nos da la opción de tomar uno de tres finales, y considero que en el final C del juego está el mayor problema con los antagonistas de la historia. La historia de GTA V se nos presenta con bastante acción a diferencia de GTA 4, por ejemplo, y su gran acierto, te guste o no la historia, es que cada misión se siente bien estructurada y en ningún momento sientes que el juego esté tomando un rumbo apresurado, salvo en el final C. Si por un momento analizamos cómo acabamos con los antagonistas de los demás GTAs, veremos que dichas misiones suelen ser las más trabajadas y estructuradas de la historia. Al fin y al cabo, es donde acabamos con la contraparte de la historia, el antagonista. Y sin ir más lejos, misiones finales como la de GTA San Andreas y GTA 4 lo demuestran, siendo misiones trabajadas que en sí cierran a la perfección el juego. Pero GTA V y su final C se sienten sumamente apresurados y carece de un final bien desarrollado para sus villanos. Por ejemplo, Stretch lo mata Michael, y lo que deja aún más en evidencia su falta de desarrollo es que para obtener una medalla de oro durante esta misión se nos pide que acabemos con Stretch con un arma cuerpo a cuerpo, y no sé si soy solo yo, pero esto se me hace sumamente anticlimático, y es que a Rockstar no le costaba nada poner una simple cinemática, ya que durante esta misión Michael le dice a Stretch que Lamar y Franklin le mandan saludos. Hey, Lamar and Franklin send their best. Who's this Peckerwood? Hey, that's your problem, my nigga. My bad. No sé si Michael es imbécil, pero gritar esto mientras el objetivo está con varios aliados armados no es que digamos muy GTA de su parte. Con Wei Chen ocurre algo similar, y es que sin duda creo que todos los que hemos completado la historia del juego acabamos con él con un RPG, y si acabamos con él desde la distancia ni siquiera oiremos algún diálogo. Con Steve Haynes, quien es realmente el antagonista del juego, ocurre una diferencia, si habrá una cinemática. A city of sinners.
and nothing in between but the FIB. Una pequeña en donde Trevor lo ve grabando su programa para acabar con él de un disparo. Y esto, sin duda, me arruina aún más el final. Todos llegamos a odiar a Steve Haynes por su arrogancia y manipulación, y que muera de un solo disparo, es más, incluso sin saber que fue Trevor quien acabó con él, es nuevamente muy anticlimático. Pero, ¿qué hay de Devin Weston, el proclamado antagonista principal de la historia? Bueno, en lugar de hacer una misión con los tres protagonistas trabajando en conjunto hasta acabar con él, Trevor simplemente entra en su mansión, acaba con el mejor ejército del país, lo captura y lo arrojan por un acantilado. Y aunque pueda sonar un poco exagerado, es básicamente así como acaban con él. Pero todo esto tiene una respuesta bastante clara. Para la historia de GTA V, Rockstar optó por el humor ácido en lugar de una narrativa seria, y ese cambio marcó una diferencia enorme. Y si en GTA IV la historia era fría, cruda y con un trasfondo más humano, GTA V se inclinó por el caos y la sátira. Los antagonistas dejaron de ser personajes complejos para convertirse en simples figuras sin desarrollo, casi caricaturas dentro de un mundo que buscaba más el chiste que el peso emocional. Y aunque eso funcionó para el tono del juego, también fue lo que hizo que muchos sintieran que Rockstar perdió parte de su esencia y la capacidad de crear historias que realmente te dejen pensando. Y tal vez ahí está la verdadera razón por la que tantos seguimos esperando que con GTA 6 Rockstar vuelva a contar una historia con calma, una historia con verdaderos antagonistas. Con este video no trato de decir que la historia de GTA 5 sea mala, porque sin exagerar, yo he completado el juego al menos unas 17 veces y considero que su historia es bastante sólida. Pero a pesar de eso, no podemos simplemente negar que su desarrollo tiene problemas evidentes, aunque a pesar de todo, no es un problema que arruine por completo GTA V. Y si el video te gustó, te invito a que te suscribas para ver más videos así, y sin mucho más que decir, hasta el próximo video, y gracias por ver.